La escena final entre Arthur Morgan y la monja constituye un espacio de intimidad narrativa en el que la tensión de la vida de Arthur encuentra un reflejo inesperado, la voz de la empatía. Arthur, marcado por décadas de violencia y decisiones moralmente ambiguas, confronta su inminente muerte mientras la monja actúa como un catalizador de reflexión. No se trata solo de la confesión de su enfermedad ni de la enumeración de sus errores, sino de un choque profundo entre su percepción fragmentada de sí mismo y la mirada ajena que percibe su humanidad latente. Al toser y admitir su tuberculosis, Arthur abre un umbral hacia su vulnerabilidad física y emocional, un momento donde la compulsión de su vida pasada, golpear, robar, matar, se ve directamente confrontada por su fragilidad presente. La monja, por su parte, no impone juicios, su presencia funciona como un espejo moral que no exige, sino que invita a la autocomprensión. Este diálogo se convierte en un territorio liminal, donde la identidad de Arthur deja de estar definida únicamente por sus acciones y empieza a ser cuestionada desde la perspectiva de su potencial ético, planteando la pregunta: ¿puede alguien que ha causado tanto daño encontrar redención en sus últimos actos? La interacción revela una disociación fundamental en Arthur, su yo violento frente a su yo consciente de la pérdida de la mortalidad. Cuando menciona la muerte de su hijo y el fracaso en sus relaciones, no está simplemente narrando hechos, sino articulando un dolor que ha moldeado su identidad desde la infancia hasta la adultez tardía. La monja, al señalar que usted no se conoce, desmantela el autoengaño que Arthur ha sostenido durante años, la idea de que sus actos pueden justificarse o que su moralidad puede equilibrarse con violencia. Cada línea de diálogo funciona como un lente que enfoca capas de culpa y negación, mostrando cómo la conciencia humana lucha por reconciliar la brutalidad de sus acciones con la necesidad de significado. Arthur reconoce su desesperanza y su incredulidad, pero la monja le ofrece un punto de apoyo simbólico, la posibilidad de que la conexión con otros, incluso en un mundo cruel, puede otorgar sentido. Esta tensión entre la conciencia de su fracaso y la oportunidad de redención es un eje psicológico que atraviesa toda la narrativa de Arthur, haciendo de esta conversación un microcosmos de su conflicto interno más amplio y doloroso. La figura de la monja introduce un contraste deliberado que no es solo ético sino existencial. Su misión a México y su conocimiento del dolor humano se presentan como un recordatorio de que la vida siempre combina sufrimiento y belleza, y que la percepción de significado no es exclusiva de los moralmente perfectos. La escena funciona aquí como una exploración de la culpa proyectiva. Arthur, acostumbrado a medir su valor por actos de violencia y supervivencia, se enfrenta a un juicio implícito basado en empatía y observación silenciosa. La monja no solo cuestiona su identidad, sino que expone una paradoja, que incluso un hombre definido por el crimen puede actuar de maneras que reflejan bondad y altruismo genuinos. A esto abre una dimensión filosófica, la disociación entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. La tensión que genera no se resuelve al final, porque la escena deja en suspenso la capacidad de Arthur para internalizar la idea de que ayudar puede ser tanto un acto de resistencia moral como una forma de afirmación vital, desafiando la narrativa tradicional de redención simple y transformando su autopercepción en un proceso dinámico, incompleto y perturbadoramente real. El diálogo revela un patrón de comprensión psicológica en Arthur, la violencia como sustituto del significado y la vulnerabilidad como amenaza a su identidad. Su tos, que interrumpe la conversación y simboliza su fragilidad física, actúa también como metáfora de su impotencia moral y emocional. Cada convulsión representa el colapso de la armadura que construyó durante décadas. La monja, al permanecer serena y comprensiva, evidencia que la confrontación con la mortalidad no necesita violencia ni culpa explícita. Su rol es abrir la posibilidad de que Arthur reconozca su humanidad sin destruir su narrativa personal. Esto refleja un conflicto interno profundo, la lucha entre la aceptación de la finitud y la resistencia a la autoelevación crítica. Arthur percibe la bondad de la monja como algo demasiado sofisticado para él, revelando un temor central a la vulnerabilidad emocional y la apertura al afecto genuino. La tensión aquí no se resuelve con acción ni con epifanía inmediata. Queda la sensación de que el reconocimiento de la propia complejidad moral y emocional es un proceso que excede la vida del protagonista y plantea preguntas abiertas sobre la capacidad de transformación humana frente a los límites del tiempo y la enfermedad. La conversación despliega un matiz filosófico sobre la fe y el escepticismo, aunque no en términos religiosos tradicionales. Arthur declara no creer en nada y la monja no intenta forzar creencias, sino ofrecer un modelo de interacción ética basada en la acción consciente. Ayudar por el bien de otro puede generar sentido incluso en un mundo desprovisto de certezas metafísicas. Este planteo introduce una reflexión sobre el sentido del altruismo frente a la mortalidad, la acción moral como forma de resistencia existencial. La escena sugiere que la autenticidad ética no necesita grandes gestos heroicos, sino la disposición a reconocer la belleza y la conexión humana, incluso cuando la desesperanza es omnipresente. La tensión radica en que Arthur, condicionado por una vida de supervivencia y pragmatismo brutal, lucha por internalizar que la bondad no se compra ni se gana,
sino que surge de la aceptación de la propia limitación y de la capacidad de actuar aún cuando todo parece perdido. La escena se convierte así en un estudio de la paradoja humana, que la responsabilidad y la culpa pueden coexistir con momentos de claridad y altruismo, y que la posibilidad de significado se manifiesta en la interacción ética concreta y mínima, más allá de la redención dramática. La confesión de Arthur sobre su vida pasada, sus relaciones rotas y su sufrimiento infantil funciona como un despliegue de trauma estructural. La muerte de su madre y la vivencia de la muerte de su padre son hitos que moldean su relación con la vulnerabilidad y el poder, y que explican en parte su compulsión por ejercer control mediante la violencia. La monja, al responder con experiencias propias de pérdida y aceptación, funciona como un espejo que normaliza el dolor sin trivializarlo, ofreciendo un espacio para la introspección. Este contraste revela la tensión entre trauma y resiliencia. Arthur ha internalizado un patrón de supervivencia extrema, pero su encuentro con alguien que ha canalizado el dolor hacia propósito abre un espacio de reconsideración ética. La narrativa no sugiere un cambio súbito, en lugar de ello, deja visible el proceso interno, la lucha constante entre la memoria del dolor y la posibilidad del significado presente. Es una exploración de la identidad fracturada, donde la responsabilidad no se mide por acciones heroicas, sino por la conciencia y disposición a intervenir en la vida de otros, incluso cuando la muerte está a la puerta. El diálogo plantea una tensión entre miedo y deseo que atraviesa la estructura psíquica de Arthur. Su confesión de temor frente a la monja no es solo miedo físico o moral, sino miedo existencial. El reconocimiento de su capacidad de amar, de recibir bondad, de cambiar aunque sea el final de su vida. La monja actúa como catalizador de esa tensión, señalando que el riesgo es inherente a la experiencia humana y que la apertura al amor y la compasión es un acto de valentía que desafía su narrativa de violencia y supervivencia. Cada línea del intercambio revela capas de negación, culpa y anhelo reprimido. Arthur se ve confrontado con la posibilidad de integrar sus acciones pasadas con una intención presente que no lo define completamente, pero que puede trascenderlas. La escena no ofrece un alivio inmediato, mantiene la tensión abierta entre la incapacidad de Arthur por reconciliar su pasado y la promesa de que incluso el último tramo de su vida puede estar cargado de decisiones significativas. Esta dialéctica entre miedo y posibilidad se convierte en un eje psicológico central que ilumina la complejidad moral. El acto de despedida y la interrupción del chofer subrayan la imposibilidad de controlar la narrativa completa de la vida. Arthur no puede posponer ni manipular la muerte ni la consecuencia de sus actos. La escena destaca cómo la ética y la reflexión existen en intervalos breves y contingentes, marcados por interrupciones externas y limitaciones temporales. La monja se despide afirmando «sé que lo hará», dejando abierta la pregunta sobre la capacidad de Arthur para actuar moralmente después de la conversación, un eco de la noción de responsabilidad suspendida en el tiempo. Este momento plantea una reflexión filosófica. La vida ética no se garantiza por la intención ni por la introspección, sino por la acción concreta que ocurre en la intersección de oportunidad y conciencia. La narrativa enfatiza que incluso un hombre marcado por la violencia puede enfrentar un umbral ético que no depende de la fuerza, sino de la decisión de responder al llamado de la humanidad propia y ajena. Un recordatorio de que el sentido y la moralidad surgen en la práctica y en el riesgo, no en la absolución o el arrepentimiento final. La conversación funciona también como un estudio de temporalidad psicológica. Arthur confronta la finitud de su existencia mientras la monja representa una continuidad ética que excede su tiempo. La perspectiva de ella, dirigida hacia México y su trabajo misionero, ofrece un contraste con la limitación temporal de Arthur y su horizonte mortal. Esto genera un efecto de comprensión temporal en el que la reflexión, la responsabilidad y la introspección se condensan en un instante breve pero intenso, revelando la densidad de la conciencia humana frente a la muerte. Cada palabra pronunciada funciona como catalizador de tensión existencial. Arthur conoce su impotencia frente a la muerte y a su pasado, pero también percibe la posibilidad de impacto ético en otros, aunque sea en sus últimos días. La escena despliega un concepto de moralidad que no se mide en grandes epopeyas ni en redenciones completas, sino en la capacidad de actuar con sentido aun cuando la historia personal ha sido trágica y fragmentada. Un recordatorio de la fuerza de la conciencia frente a la limitación de la vida y de la violencia que la precedió. Finalmente, la conversación revela un núcleo de paradoja. Arthur, un hombre consumido por la culpa, la violencia y la desesperanza, se enfrenta a la idea de que la bondad y la conexión humana pueden surgir no a pesar de su historia, sino gracias a la comprensión de su fragilidad y límite. La monja, al señalar que ayudar y amar otorgan sentido, introduce una reflexión sobre la responsabilidad ética como acto de afirmación vital. No se trata de redención formal ni de perdón divino, sino de la posibilidad de generar significado consciente aún en un cuerpo que se deteriora y en una moral que ha sido cuestionada toda la vida. Esta paradoja deja abierta la tensión entre lo que Arthur ha sido y lo que podría ser, manteniendo un espacio de incertidumbre que desafía cualquier lectura lineal o moralizante.
La escena no cierra ideas, sino que las expone como vectores de reflexión. La conciencia, el amor, la culpa y la muerte se entrelazan en un diálogo que trasciende el tiempo del juego y se proyecta hacia la meditación profunda sobre la condición humana, la finitud y la posibilidad de actuar con sentido cuando todo parece perdido.